Queremos iniciar un capítulo más de nuestro estudio de las lecciones de escuela sabática y así damos también la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través del internet y deseamos la paz de Dios, tanto a nuestros amigos y hermanos de diferentes partes del mundo, que el estudio de esta lección sea de bendición para todos. Queremos iniciar este programa haciendo una oración también silenciosa, pidiendo la dirección de Dios. En esta oportunidad nos acompañan aquí en el estudio de la lección la hermana Raquel Orce, encargada del Departamento de Publicaciones, y también la hermana Carola Kraesmer, que nos ayuda asistiendo en el Departamento de Secretaría. Estuvimos estudiando hasta aquí el libro de Daniel y hoy llegaremos al último capítulo de nuestra lección de este semestre que hemos estudiado sobre el libro de Daniel. Y hemos visto diferentes capítulos en este libro tan fascinante con profecías relacionadas a la historia de varios gobiernos mundiales y también que llega hasta nuestros días. Y la semana pasada estábamos viendo sobre la guerra en el mundo invisible y veíamos cómo, utilizando la comparación de la experiencia en el tiempo del gobierno de Medo-Persia, como cuando se intentó hacer la reconstrucción de Jerusalén, hubieron allí fuerzas invisibles que estaban influyendo en la oposición del trabajo para que no se lleve a cabo ese trabajo. Y utilizó diferentes medios, tanto pueblos que estaban rodeando al pueblo de Israel, como también utilizó parte del pueblo mismo, tratando de desanimar a los que estaban haciendo la obra de la reconstrucción, como también influyendo directamente al rey, que era el que había dado el permiso para la reconstrucción, y tratando así de impedir el desarrollo. Pero vino la ayuda de Miguel, como vimos en nuestra lección. El Señor mismo apareció allí para luchar contra el diablo que estaba con sus huestes impidiendo esta reconstrucción, y fue una ayuda para poder concluir también la obra. Y también es una promesa para nosotros la ayuda de Dios y la importancia de nuestra dependencia constante de Dios, ya que también en nuestros días hay una lucha, una guerra en el mundo invisible entre las fuerzas satánicas, los ángeles caídos, con las fuerzas del bien, el Señor y con sus ángeles. Dios nos ayuda a que podamos depender constantemente de Dios y también tener esta ayuda de parte de Dios. Y hoy tendremos en nuestro estudio un nuevo capítulo del libro de Daniel bajo el título La última visión de Daniel. Y tenemos aquí la conclusión final es la liberación del pueblo de Dios, pero vemos también que antes de la liberación del pueblo de Dios tiene que pasar por diferentes momentos, y como menciona ya aquí desde la introducción, quizás hermana Carola me puedes ayudar con la introducción, el texto de introducción. El texto de introducción es de Daniel 12:1 y dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí tenemos Daniel 12:1. Y tenemos aquí la liberación del pueblo de Dios, pero ¿qué encontramos antes de la liberación del pueblo de Dios? Hermana Raquel, ¿cuál es el tema que estaremos estudiando en nuestra lección? Bueno, todo el capítulo de Daniel 11 es realmente impresionante por la información que contiene, pero específicamente en su última sección es la que tratará esta lección y se centra en la gran reforma protestante, en el descubrimiento de un gran continente y en el triunfo de la verdad. Aquí vemos entonces cómo el enemigo trató y trata y tratará de destruir al pueblo de Dios, pero también cómo Dios ha intervenido con diferentes ayudas, como hemos escuchado algunos comentarios ya,
la Reforma Protestante, después el descubrimiento de América, y cómo Dios ha intervenido para ayudar a su pueblo en esta lucha constante del enemigo contra la verdad. Tenemos otro comentario ahí. En el capítulo 11 del libro de Daniel hay una descripción detallada de los diferentes gobernantes de los imperios mundiales que han sido descritos brevemente en el capítulo 2, 7 y 8. Debido a que en líneas generales ya los hemos estudiado, nos concentraremos en los eventos más importantes para el tiempo del fin. Y tenemos la primera sección bajo un subtítulo, es la persecución. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuál fue el destino de muchos fieles dentro del pueblo de Dios durante el periodo de 1260 años de persecución papal? ¿Qué envió el Señor a sus hijos, movido por su misericordia? Aquí tenemos textos de Daniel. Hermana Carola, ¿qué comentario me puedes dar sobre esta pregunta? ¿Cuál fue el destino de muchos fieles? Bueno, el tiempo que estamos hablando son los 1260 años, y en ese tiempo hubo persecución por parte del papado, y debido a eso muchos murieron de diferentes maneras que podemos ver en los versículos mencionados, que caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Fue así como sabemos que en ese periodo muchos mártires dejaron sus vidas, y como lo coloca aquí la lección, ¿con qué propósito? Y aquí dice la nota, se nos presenta el largo periodo de persecución papal contra los que luchaban por sostener la verdad e instruir a sus semejantes en los caminos de la justicia. ¿Cuántos tuvieron que entregar sus vidas con el propósito no de defenderse a sí mismos, sino con el propósito de ayudar a otros a que puedan llegar al conocimiento de la luz, ayudar a otros a que puedan comprender el camino de la justicia, como dice aquí, en un tiempo donde estaba el dominio papal y donde se había dejado de estudiar las Escrituras, donde predominaban las tradiciones de la iglesia, donde se habían introducido un montón de ideologías, doctrinas erradas, donde el pueblo se sacrificaba dando aportes de dinero, como sabemos, para poder comprar el perdón, algo que es totalmente errado, ya que el perdón o la justicia la obtenemos a través de nuestra confesión de nuestros pecados ante Dios. A donde murieron mártires, allí encontramos la vida de Hus, de Jerónimos, que murieron en la hoguera, persecución a espada, como coloca aquí, cuántos dieron sus vidas. Pero tenemos una subpregunta ahí, ¿qué envió el Señor a sus hijos movido por su misericordia? Hermana Raquel, ¿qué me puedes compartir en esta segunda parte? Me impresiona cómo el Señor define a los fieles de ese tiempo y los llama los sabios del pueblo. Así que el Señor llama a su pueblo fiel de ese tiempo los sabios. ¿Y sabios por qué? Porque ellos tenían como máxima prioridad proteger las Sagradas Escrituras, protegerlas, copiarlas y distribuirlas. Y entonces lo que hizo el Señor es no dejar a aquellos que eran fieles solos. Así que encontramos, por ejemplo, en el siglo XII a los valdenses. Encontramos a John Wycliffe en Inglaterra en el siglo XIV. Tenemos a John Hus y Jerónimo, que acabas de mencionar, en Praga en el siglo XV, y la Reforma en el siglo XVI. Así que la Reforma, de hecho, fue un proceso que era el resultado de una acción que obviamente ya se había iniciado mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor en su misericordia por sus hijos? Una, que la verdad realmente triunfara a través de las Sagradas Escrituras y llegara a la luz. Y la Reforma protestante consiguió oponerse directamente al poder papal y hizo que los ciudadanos de uno de los continentes más antiguos
cuestionara el poder papal. Y lo cuestionara basado en las Escrituras. Entonces, la ayuda que Dios hizo es que a aquellos que fueron fieles preservaron la verdad, la distribuyeron, y esa verdad el Señor hizo que surgiera a través de la Reforma y cuestionara el poder opresivo de la época. No era fácil en aquel tiempo, muchas gracias hermano, poder resistir, ya que no tenían la libertad que tenemos hoy de poder predicar nuestros convencimientos o poder predicar la palabra de Dios libremente. En aquel tiempo todo estaba, la iglesia había controlado tanto el poder religioso como el poder político, y cualquiera persona que se levantaba en contra de lo que decía la iglesia, como lo hemos visto, estaba bajo persecución. Y allí fue, como dice la Escritura, que vino ese pequeño socorro, que vino de esas diferentes maneras, la ayuda que vino de la Reforma protestante, a través de Lutero y también del gobierno germano, alemán en aquel lugar, donde ayudó el desarrollo de las Escrituras, y la oposición se tomó parte por Lutero, por la ideología de Lutero, y donde ayudó un poco a resistir esa presión tan grande del poder papal. Y vamos ahora un poco a la segunda pregunta. ¿Qué dijo Jesús con respecto a este tiempo de persecución? ¿Cómo intentó Satanás destruir la obra de la Reforma? ¿Qué encontramos aquí en Mateo capítulo 24? Hermana Carola, quizás me ayudas otra vez. Encontramos que Jesús habla de ese tiempo de persecución y que dice que es una gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. Y dice también que esos días iban a ser acortados, porque si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aquí vemos entonces que el Señor mismo vio esta gran tribulación que tendría que pasar el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Y cómo intentó Satanás destruir la obra de la Reforma? Hermana Raquel, ¿qué otros métodos utilizó el enemigo? Es interesante que tanto Daniel, como la cita que tenemos de Daniel en la lección de Daniel 11:34 y la de Hechos 20:30 son complementarios, porque de hecho presentan las dos estrategias del diablo para bloquear el avance poderosísimo de la Reforma, el auge del estudio de las Sagradas Escrituras y la libertad de expresión y de pública adoración de Dios. Así que tenemos en Daniel 11:34 se nos dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esa es una de las modalidades, y la segunda de ellas la tenemos en Hechos 20:30, cuando dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Así que aquí encontramos dos estrategias que de hecho desembocan en una tercera, porque son contradictorias. Mientras que en Daniel son lisonjas, en Hechos se nos habla de perversión. Entonces, ambas son contrarias, es justo lo contrario. La lisonja es hablar bien de la otra persona, halagar al otro individuo, mientras que hablar perversamente es todo lo contrario, hablar mal y enfatizar todo lo negativo. Así que estas dos modalidades las tenemos demostradas especialmente entre los grandes reformadores Calvino, Zwinglio y Lutero. Sabemos que con Calvino y con Zwinglio y también con Lutero, pero especialmente con Zwinglio, se intentó convencerlo, decirle, bueno, lo que tú haces es bueno, es interesante, ¿no? Pero bueno, hagámoslo en conjunto. Y ese conjunto, esa relación, es la que iba a debilitar precisamente el poder. Entonces, un intento fue el compromiso y el segundo fue la sistemática minación de la verdad, es decir, levantando falsos testimonios,
Acerca de Lutero, se dijo, por ejemplo, que él practicaba el exorcismo, la Iglesia Católica lo dijo. De Zwinglio se dijo que era también que él convocaba a los espíritus, y de Calvino que tenía una cierta perturbación mental. Así que no solamente el ataque directo a nivel personal, sino también a la doctrina. Entonces, sabemos que se levantaron también fanáticos en el tiempo de Lutero, y que se dijo, bueno, eso también es lo que predica Lutero, no era cierto. Entonces, a través de doctrinas que eran deformadas, que eran fanáticas, que no eran verdaderas, se intentó destruir la Reforma a través de unirla con doctrinas que eran totalmente erradas. Así que Satanás siempre actúa con una reforma a través de una contrarreforma, y de hecho la Iglesia Católica, su gran estrategia en contra de la Reforma llegó a ser por el Concilio de Trento, que se llamó la contrarreforma, es decir, cómo actuar en contra. Dos modalidades, la lisonja y la perversión de la doctrina. Siendo contrarios, producen un efecto autodestructivo desde el interior. Vemos, como tú mencionaste y como también lo tenemos aquí en la nota, que así como hubo falsos cristos en el primer siglo en la Iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Y tenemos otro comentario: unos cuantos hombres afectados íntimamente por la agitación religiosa se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo y se dieron por designados divinamente para llevar al feliz término la obra de la Reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lutero. En realidad lo que hacían era deshacer la obra que el reformador había realizado. Y eso es, Satanás trató también de introducirse con esa apariencia de piedad, con estos aparentes reformadores, pero los que hacían eran tergiversar las Escrituras, no con ese mensaje directamente opuesto a la Reforma, sino con una mezcla de verdad y error, y que también engañaba a los que estaban siguiendo la obra de la Reforma. ¿Algún comentario más con respecto a esta pregunta 2? ¿Cómo intentó Satanás destruir esta obra de Reforma? Si no, seguimos a la pregunta 3. ¿Terminó finalmente la persecución? ¿Qué sucedió ahora en la historia? Vimos que los tiempos fueron acortados, y según tuvimos también la pregunta 2, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Pero, ¿qué tenemos aquí según el texto de Daniel y también la nota? Hermana Raquel, ¿me ayudas? Sí. Es interesante que cuando el Señor prepara la liberación de su pueblo, no lo hace solo en una dirección, sino que Él lo planifica tan bien, por el amor que tiene a sus hijos, que establece distintas modalidades de liberación para que sea seguro que sea así, o sea, que nada vaya a fallar. Entonces tenemos varias circunstancias que ayudan fundamentalmente. Un primer paso fue los movimientos políticos, lo que cuando estudiamos Apocalipsis 11 encontramos la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, ese movimiento político con esas ideas fueron fundamentales para el levantamiento del movimiento de independencia en lo que actualmente se ha convertido los Estados Unidos de América. Sabemos que la Revolución Francesa con su filosofía fue básico en el desarrollo filosófico independentista de las 13 colonias. Así que, mientras por una parte hay una gran convulsión política en Europa en ese momento, porque sabemos que como resultado de la Revolución Francesa viene ese vacío de poder que obviamente Napoleón usa y que produce de nuevo otro efecto de colisión dentro del continente, pero al mismo tiempo, mientras que Europa está en esa condición, en el norte de América, lo que es actualmente Estados Unidos de América, se está produciendo precisamente esa guerra entre Inglaterra y Francia, que después desembocaría y promocionaría el hecho de que se llegara a la independencia en este país. Así que el Señor no estaba solamente promocionando en que Europa llegara a la libertad completa de expresión, sino que además estaba preparando otra segunda o plan B, además del plan A, que ya sería la posibilidad de que
un nuevo país que iba a surgir, totalmente independiente, iba a promover que todos aquellos que habían sido oprimidos, avasallados, pudieran tener otra opción. Ujú. Aquí vemos entonces que muchos huyeron después para encontrar refugio en el Nuevo Mundo, pero también tenemos, como ya comentamos un poco, la experiencia en Europa. Quizás, hermana Carola, me puedes ayudar un poco según lo que comenta aquí la nota. Bueno, de acuerdo a la nota, vemos que sobre todo Alemania apoyó la causa protestante y protegió a los reformadores, y de esa manera también bajó la persecución. Uh-huh. Así es, muchos encontraron refugio también en Alemania, ya que el gobierno había dado cierta protección a Lutero con su posición. Pero la pregunta era, ¿terminó finalmente la persecución? No hemos respondido aún esa pregunta. ¿Cuál fue la situación, Mar Raquel? Bueno, el momento climático se produce cuando el gobierno revolucionario de Napoleón, en la forma de su ejército, invaden los estados vaticanos y el Papa es tomado preso y es exiliado al sur de Francia. Entonces, en ese momento, oficialmente, en el año 1798, en cumplimiento literal a la profecía de los 1260 años, ante todo el mundo conocido, el gran poder opresor había sido decapitado oficialmente. Aquí, eso según la profecía, fue el fin de este periodo, y ya antes de ese fin del periodo, como ya hemos escuchado, hubo la hacía ese pequeño socorro que vino con el desarrollo de la reforma, especialmente la posición de Lutero y la ayuda del gobierno de Lutero. Pero tenemos aquí en la nota, aunque frenado el espíritu perseguidor no fue destruido, estallaba cada vez que tuviese oportunidad. Y eso ha sido no solamente hasta ese punto, sino después surgió otra vez, y cuando hay oportunidad el enemigo sigue utilizando los mismos métodos. Y lo ha utilizado más allá, y hasta nuestros días también vemos cuántos conflictos el enemigo provoca para poder sofocar la expansión de la verdad en diferentes lugares. El enemigo siempre utiliza sus métodos, aunque mezcla los métodos, como hemos escuchado antes, la lisonja, tratar de meterse a través de confundir la verdad y el error. Y aquí la importancia de nosotros estar siempre atentos y estudiando la verdad. Seguimos nuestra lección, el papel de Francia. Ya escuchamos un poquito lo que mencionó la hermana Raquel. ¿Qué ganó Francia con sus crímenes al servicio del papado? ¿Quién tomó el poder militar para sí en medio de esta confusión? ¿Qué encontramos en esta pregunta? A ver, ¿quién me ayuda? Hermana Carola, ¿me puedes ayudar aquí? Bueno, el papel de Francia fue lo contrario del papel de Alemania. Alemania dio un apoyo a la reformación, pero Francia tuvo una influencia negativa, estaba en contra de Dios, de la Biblia, y fue un poder ateísta, y tuvieron unas experiencias impresionantes al desarrollar esas ideas. ¿Qué papel cumplió Francia con el poder papal, Mar Raquel? Sí, Francia tuvo un papel fundamental por el hecho de que antes de la caída del papado los reyes eran católicos, eran borbones, de la misma dinastía borbónica que tiene actualmente España, la monarquía, y ellos eran defensores del papado. A través de ellos se produjo la gran sangrienta noche de San Bartolomé. Entonces, ellos estaban totalmente a disposición del papado. Ahora, con la Revolución Francesa, que el rey y la reina son ejecutados, es el poder que la hermana acaba de mencionar, es un poder totalmente ateo, totalmente arreligioso, que por lo tanto también menosprecia cualquier tipo de religión, sea esta católica como protestante. Entonces, considerando que la nobleza de la época, la mayoría eran católicos y la mayor parte también fueron ejecutados, siempre representó un poder dañino para los fieles del Señor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como resultado de ese espíritu maligno de destrucción durante la monarquía,
se produce un terrible genocidio, de hecho en Francia, con la Revolución Jacobina y después también con el levantamiento de Napoleón en el propio país de Francia. Así que en ellos mismos sufren la terrible masacre que primero empezaron con la guillotina, donde se cree que más o menos mataron en un periodo de menos de 3 meses más de 150.000 personas. Así que fue increíble, o sea, la guillotina no descansaba apenas, ¿no? Solo paraban para cambiar el filo, porque ya no daba más. Entonces vemos el resultado de sangre lleva a sangre. Entonces la gran matanza que habían hecho de fieles ahora se estaba revolviendo contra aquellos mismos que habían dado esas órdenes, que eran la nobleza católica, eran los reyes y los dirigentes católicos. Eso por una parte. Pero por otra parte, ellos mismos también en su propia nación sufrían ese control militar que después Napoleón tomó, pero que al mismo tiempo también fue usado por Dios para eliminar ahora el poder papal. Quisiera que vayamos ahora al libro de Daniel. Ahí tenemos los textos 36 al 39 en esta pregunta 4. Dice, y se refiere al rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Tú mencionaste un poco sobre las actitudes crueles también de Francia, pero ¿a qué se refiere aquí cuando habla de este rey? Y dice, como un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Podrías comentar un poco sobre esto, hermana Raquel, también? Sí, existen básicamente 2 modalidades de comprensión. Una es, de hecho, la Revolución Francesa, que la encontramos en Apocalipsis 11 desde el 3 hasta el 14, pero al mismo tiempo es la combinación y el avance de la Iglesia Católica, de nuevo su subida al poder. Y de hecho es interesante considerar que la pieza maestra de la Iglesia Católica Apostólica Romana como tal es la combinación con el poder y el dominio de poder para beneficio propio. Y de hecho estos versículos lo definen en una forma maravillosa, por el hecho de que dice en su segunda parte, en el 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, sería el Dios de la guerra, Dios que sus padres no conocieron. Obviamente aquí se trata del ateísmo, es decir, era desconocido hasta entonces que una mujer se paseara desnuda por las ciudades de París y fuera declarada la razón, que era totalmente desconocido para aquel entonces. Lo honraran con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio, es decir, se la veneró a la diosa de la razón. Y lo fundamental al respecto es que esto significó un punto y aparte. Esa caída en el ateísmo tan grande tuvo un efecto retroactivo, hizo un regreso de nuevo a la religiosidad, que aprovechó precisamente la Iglesia Católica para volver de nuevo al poder. Muchas gracias. Vamos ahora a la pregunta, el tiempo está avanzando muy rápido, a la pregunta 5. Y comenzamos ahora, dice el subtítulo, el rey del norte y del sur. Al comenzar la descripción de Daniel 11, 40 al 43, se hace referencia al tiempo del fin. Se hace el siguiente comentario: desde un largo intervalo vuelven a aparecer en el escenario el rey del sur y el del norte. Según Urias Smith, la profecía de Daniel, Apocalipsis, página 238. Y la pregunta 5 dice, ¿qué hará el rey del norte al final de los tiempos en una batalla que está todavía en el futuro? ¿Qué señal importante es para los creyentes? ¿Quién desea ayudarme en esta pregunta? ¿Qué hará el rey del norte al final de los tiempos en una batalla que todavía está en el futuro? ¿Y qué señal importante es para los creyentes? Hermana Raquel. Sí, lo primero es que tenemos que identificar quién es el rey del norte y quién es el rey del sur, para que de algún modo nos ubiquemos. Sabemos que la segunda sección de Daniel 11 no está aislada de la primera parte. Y cuando consideramos la primera parte de Daniel 11, nos damos cuenta que nos lleva desde el imperio medo-persa hasta el griego, obviamente la suplantación de uno tras otro, y llega a llamar claramente que el rey del sur
corresponde a Egipto, en la primera parte de Daniel 11. Y nos lo dice el versículo cuando nosotros recordamos que, 1, Alejandro, que conquistó desde el Adriático hasta el Indo, y que en el año 323 falleció, fue dividido su reino entre 4 generales. De esos 4 generales, básicamente fueron 2 que crearon dinastía y que de algún modo fueron dominadores de esa área. Entonces tendríamos al rey del sur, Egipto, en la dinastía de los Ptolomeos, en la primera parte estoy hablando de Daniel 11, y el rey del norte, que serían la dinastía de los reyes seleucidas, partiendo del general Seleuco, y estos 2 poderes, a través del capítulo 11 de Daniel, encontramos que están en constante conflicto. Sabemos que el rey del norte, Siria, la dinastía de los Seleucidas, luchó todo el tiempo contra la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, y así lo hicieron, hasta que finalmente se produjo un matrimonio. Con ese matrimonio se hizo una paz por media generación, la cual volvió a levantarse de nuevo, y ahora es Ptolomeo y Antíoco, en el año 217 a.C., hablo de Ptolomeo IV y de Antíoco III, uno representante de la dinastía seleucida y otra de los Ptolomeos, emprenden esa gran batalla en Rafia, en lo que sería actualmente el territorio de Cisjordania, el territorio ocupado por los israelíes, actualmente territorio ex-palestino. Estos son los Ptolomeos, Ptolomeo IV el que gana, y por lo tanto el rey del sur se posesiona o intenta posesionarse obviamente de parte de los territorios del rey del norte. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque el Daniel 11 nos habla de Palestina, y sabemos que Palestina se refiere a esa tierra deseable. Y es justamente, desde el punto de vista geográfico, Egipto se encuentra al sur de Palestina, mientras que Siria y los territorios del imperio seleucida se encuentran justamente al norte. Entonces, desde ese punto de vista estamos ya situados geográficamente. Ahora, cuando llegamos a la segunda parte de Daniel 11, el cuestionamiento es, ¿sigue siendo el rey del norte el mismo? ¿Y sigue siendo el rey del sur el mismo? Ese es el punto. Entonces, cuando tomamos comentarios como el de Conradi, de los videntes y lo porvenir, o el de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, encontramos 3 proyecciones de aclaración. Entonces, una de ellas es que está totalmente proyectada hacia el futuro y no tenemos vislumbre sobre esa. Esa es una tendencia. Una segunda tendencia es la que nos habla de que el rey del sur sigue siendo Egipto, y especialmente Uriah Smith lo enfoca ahora el conflicto existente entre Francia y Egipto. Posteriormente también el rey del sur lo identifica con Turquía, y entonces lo relaciona con la sexta plaga, con el secamiento del Éufrates, que sabemos que el río Éufrates nace en Turquía, y todos los territorios que ocupa ese río están enmarcados entonces en lo que sería esta explicación, lo cual nos llevaría a proyectarnos hacia el tiempo de las plagas. Y una tercera versión es la que proyecta el rey del norte y el rey del sur, la lucha entre el representante de Satanás en este mundo, que es el dragón, en la persona posteriormente de la Iglesia Católica, y después Cristo mismo. Entonces, básicamente esas son las 3 direcciones interpretativas que tenemos en este momento al respecto. Ya, muchas gracias por la amplia aclaración. Aquí tenemos en el versículo 45, y plantará las tiendas, el rey del norte, de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí vemos que el lugar, y como lo menciona la Clara para ayudarnos nuestra lección, se refiere al lugar también mencionado, Jerusalén, y todo lugar codiciado, donde justamente hoy están tantos acontecimientos políticos que se desarrollan en ese lugar, tanto en Egipto, cambiando su sistema político, como los conflictos en Siria, todo muy actual, y sabemos que tendrá lugar allí, porque menciona también a Jerusalén, que es la ciudad que está entre, como lo coloca aquí en nuestra nota, en nuestra lección, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, entre los 2 mares, según lo menciona el libro de Daniel. Y en aquel tiempo se levantará Miguel,
como también tenemos en el texto aquí, qué señales importantes para los creyentes, también decía aquí nuestra pregunta. Y tenemos que acontecimientos se están acercando al fin. Y como teníamos ya en nuestro título de nuestra lección, o en el comentario inicial de nuestra lección, será un tiempo de angustia, pero también la liberación de su pueblo. Y eso es lo que le indica también para los hijos de Dios. Pero también dice que se levantará Miguel. Y ya identificamos a Miguel en las lecciones pasadas como Cristo mismo, en esa lucha final, como lo hemos visto en la lección de repaso. Y ahora tenemos otra sección, con esto queremos pronto llegar al fin, eventos finales, que tendrá fin entonces y comenzará, que eso se verá antes del regreso de Jesús. Hermana Carola, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué menciona aquí en nuestra lección? En esta pregunta hemos llegado al texto de Apocalipsis, Apocalipsis 22:11, donde encontramos la declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Significa que hemos llegado al tiempo de fin, al fin del tiempo de gracia. Ya no hay oportunidad. Ok, que entonces tendrá fin el tiempo de la gracia. Ya estará decidido cada caso de cada ser humano. Pero hay otra pregunta: ¿qué sucederá antes del regreso de Jesús? Y aquí en el capítulo 12 nos menciona otros acontecimientos. Hermana Raquel, ¿qué acontecimientos encontramos allí? Sí, bueno, aquí tenemos que termina el tiempo de gracia y por lo tanto empieza el tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustias es el de Daniel 12, 1 hasta el 3. Pero además ahí encontramos en el versículo 2 de Daniel 12 esa resurrección parcial entre la sexta y la séptima plaga, antes de que el Señor venga, donde se juntan los salvos que faltan de los 144.000 que están vivos cuando el Señor venga, y también los impíos que deben ser seleccionados para ver a Cristo viniendo en gloria. Y cuando Cristo viene, entonces se produce la multitudinaria resurrección de los salvos. Aquí tendremos la última prueba, como hemos escuchado, de todo esto que hemos estudiado. Es una preparación para nosotros en estos momentos de angustias, en momentos de lucha intensa, porque el enemigo no se dará por vencido. Y así como vimos en la lección de repaso que luchaba con poderes que no lo podemos ver, habrá un conflicto por detrás, pero también una opresión, como lo hubo en la Edad Media, se repetirá en estos últimos tiempos. Pero como hemos visto aquí en la última pregunta, será un momento donde ya no hay más tiempo de gracia, donde dependemos netamente de la ayuda de Dios. Y es por esto que necesitamos prepararnos. Hemos llegado al fin de nuestro estudio del libro de Daniel. Y el último capítulo tiene un llamado, y lo encontramos también en la última pregunta. Ferviente estudio y oración para obtener comprensión. ¿Qué sucedería con la visión? ¿Qué seguridad fue dada al fiel siervo de Dios? ¿Qué podemos comentar con respecto a esta última pregunta y para cerrar nuestra lección también, ya que hemos llegado al tiempo final de nuestra lección? Bueno, el mensaje que se le dio dice: cierra estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y sabemos que había la profecía para el tiempo del fin, que eran los 1260 años. Cuando terminaran, empezaba el tiempo del fin, 1798. Así que tenemos el fin del tiempo del fin, valga la redundancia, el fin del tiempo de gracia, el inicio del tiempo de angustia, el fin del tiempo de angustia con la segunda venida de Cristo, y ahora el Señor dice: pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Y ese es el mensaje: el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Ya. Aquí también incluye en el versículo 12 los 1335 días. Y esto es importante porque aquí llega al punto donde viene la revelación de la profecía de Daniel y la comprensión de todo este tema. Y nuestra lección nos está llamando, hace un llamado también al concluir, la importancia de estudiar el libro de Daniel, ya que los eventos que sucedieron se repetirán de alguna manera. Y para nosotros es importante que este libro, que estaba sellado hasta el tiempo del fin, que ya lo hemos escuchado, en 1798, pero también
que después, bienaventurados los que lleguen a ese tiempo de los 1335 días, que es con el movimiento adventista, que podamos realmente comprender esta luz del mensaje de este último tiempo y poder prepararnos para estos acontecimientos. El Señor viene pronto y la lucha del enemigo no cesará, sino aumentará. Y para nosotros es importante comprender las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe en estos últimos días. Y es por esto que Dios nos ha dejado el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis como herramientas y amonestación y luces en la historia de estos últimos días. Quisiera dar la oportunidad a nuestras hermanas, algún comentario final de nuestra lección antes de concluir. ¿Alguna que requiere? Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta, es que claro, son tanta la información que incluye esta lección, pero los 1260 años, los 1290 años y los 1335 años, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué esos periodos son tan semejantes pero no exactamente igual? Bueno, en la gran cadena profética de las 2300 tardes y mañanas nos lleva a comprender adecuadamente estos tres periodos que están insertados en esos años que quedaban pendientes desde el 34, donde se terminaban las 70 semanas, los 490 años que estaban determinados, hasta llegar a 1844. Y generalmente cuando vemos el diagrama de las 2300 tardes y mañanas, parece que desde el año 34 al 1844 no hay nada. Pero sin embargo, ahí dentro es donde están los 1290, los 1260 y los 1335. Y estos tres periodos están insertados entre sí. Es decir, tenemos los 1290 del 508, que es cuando Clodoveo, que es el primer rey bárbaro que se convierte al cristianismo, al catolicismo, mejor dicho, y se convierte entonces en la mano de poder para dominar toda Europa central, lo cual estaba fuera del alcance en ese momento en el tiempo papal, y que eso fue fundamental en la proyección que llegaríamos después en el 538 para que sea declarado el primer obispo. Así que el año 508 es el punto de partida para dos grandes periodos, es decir, el del 1290 que nos lleva desde el 508 hasta el 1798, el principio del tiempo del fin. El 1335 nos lleva desde el 508, parte de la misma fecha, y nos lleva hasta 1843, donde desde 1843 a 1844 es el masivo mensaje del primer movimiento adventista. Y los 1290 que están claramente dentro de los 1335 y dentro de los 1290, pero que va desde el 538 hasta el 1798, es decir, estrictamente supremacía papal. Ya. Dios nos ayude a que podamos comprender estas profecías, cómo Dios reveló este poder de engaño que trató de ocultar la verdad, como lo teníamos en nuestro texto de introducción, pero su pueblo sería liberado. Y que esa misma sabiduría, como hemos visto en ese pueblo sabio, que también seamos nosotros hoy ese pueblo sabio, el pueblo de las Escrituras, y que podamos prepararnos para los eventos que sobrevendrán en nuestros días. Dios nos ayude y nos dé las fuerzas para ser fieles al Señor, depender constantemente de Él, para que el enemigo no tenga cabida, ni a través de filosofías cerradas, ni a través de la fuerza de la opresión. Y si tendremos que pasar por esos momentos, que podamos ser fieles instrumentos en las manos de Dios hasta el fin de los días, y que podamos, aquellos que no lleguen en vida, como la promesa dada a Daniel, levantarnos para poder encontrarnos con el Señor en su venida. Dios bendiga su palabra y también el estudio de nuestra lección es mi deseo para todos. Amén. Amén. Queremos concluir nuestra lección también con una oración silenciosa. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos han acompañado a través del internet y que podamos seguir el estudio de nuestras lecciones en el próximo sábado con un capítulo más, con una nueva lección. Dios nos ayude a que podamos seguir estudiando y preparándonos en estos últimos días. Amén. Amén.